Por alguna razón, hay también una idea que, no sé, he leído, he escuchado, ahora no me doy cuenta bien ni dónde, que cada reencarnación es una nueva oportunidad de aprender, como si fuera una carrera, una carrera hacia algún lado, reencarnación tras reencarnación. Entonces, pero hay una diferencia ahí entre si vinimos a aprender o vinimos a descubrir quiénes somos. O no sé si estoy entendiendo bien. Depende cómo entiendas la palabra aprender. En cada oportunidad es un largo camino, ¿no? Donde te vas convenciendo que sos solo materia, carne y estás en el horno. Y probaste el camino del poder, el camino del conocimiento, el camino de no sé qué, hasta que llegaste a algún fondo. Porque de verdad nadie va a un camino espiritual a hacer preguntas profundas si está muy bien. ¿No? Va porque te has llevado suficientes palos, ¿no? Por eso Cristo decía que el camino del reino de los cielos era para los pobres, los desamparados, ¿no? Y un discípulo le preguntó, ¿y por qué queremos nosotros llenarnos de pobres y desamparados? ¿Por qué no le pedimos a los ricos y a los poderosos que vengan a defender el camino? Y dice, pues lo que van a hacer son guerras. Era visionario Cristo. Guerras santas, en definitiva, por la verdad y por esto y por lo otro. ¿Por qué a esos? Porque esos son los que están suficientemente desilusionados del mundo, de seguir buscando que el mundo les va a dar lo que les falta. Y entonces están disponibles para escuchar la verdad. La necesitan. Y entonces, la verdad lo sana. Pero la gente dice, qué sanador lo que dijiste, qué increíble. Alrededor tuyo la gente se sana o cosas así, ¿no? Pero funciona con algunos y no con otros, entonces no tiene nada que ver conmigo. ¿Se entiende? Sí tiene que ver conmigo en lo que pueda estar diciendo o apuntando hacia la verdad que está dentro del otro. Pero la disponibilidad para escuchar depende del otro. ¿Se entiende? Es como con la fruta madura. Haces así y se cae. Y cuando no, queda prendida al árbol. La verdad está en todos nosotros. Todos somos la misma esencia divina. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos todo lo que no somos. Porque es muy simple, el conocimiento solo sirve para aprender cosas que no sos. Porque todas las cosas que conoces están fuera de ti. Todo conocimiento necesita de 3 patas. El método de conocimiento y a qué se lo vas a aplicar. Lo que querés conocer, ¿no? Lo dijo Kant hace mucho tiempo, nosotros no podemos conocer la cosa en sí. Solo podemos conocer nuestra forma de conocer. Porque en realidad el universo y el mundo lo conoces a través de tu mente y de tu percepción. En realidad, la esencia siempre se te escapa. ¿Se entiende esto? Pero hacia donde nunca miramos es hacia quién es el conocedor. Porque el universo no viene y te interroga y te dice, devela mi misterio, quiero que me conozcas. Sos tú que querés conocer, ¿no? Pero sin el conocedor no existe conocimiento. Pero en definitiva, todo lo que podés conocer son cosas que están afuera tuyo, ¿sí? El otro truco que tiene la mente es convertir la necesidad de verdad en necesidad de conocimiento. Entonces vas en busca del conocimiento y te llenas de conocimiento, pero no de verdad. Porque la verdad es una. Y está en conocer al conocedor. Esa es la gran paradoja. Si no conoces el conocedor, ¿para qué miércoles precisas conocimiento?
llenarte de cosas. Cuando ese conocimiento apunta al conocedor, entonces es válido. Como el dicho ese de cuando el maestro apunta hacia la luna con el dedo, no te quedes mirando el dedo, mirá hacia lo que apunta. Pero hay muchos expertos en dedos. Entonces, pero aún en la acumulación de conocimiento, que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, te das cuenta que ese conocimiento no lo transformó, sino que le ha dado poder, prestigio, lugar. Solo ha crecido el ego. Igual que con las experiencias espirituales. Ahora soy espiritualmente superior porque tuve una revelación mística, ¿no? Entonces ahora soy más poderoso o mejor que otro. Y se convierte en más de lo mismo. Entonces parte de ese camino de autoconocimiento es reconocer que yo no sé nada. Y la palabra es muy indicativa, ¿no? No sé nada. Buda hablaba mucho del vacío porque la gente no puede adorar al vacío. No lo puede poner en un altar y prenderle velas al vacío. ¿Se entiende? Pero el vacío está lleno. Es como la gente viene después de alguna experiencia muy fuerte y dice, estaba en la nada y era horrible. No había nada. ¿Cómo es posible que no hubiera nada si estabas tú? Estabas tú experimentando un vacío o una nada. Pero la nada no existe. Ya ves que para que exista la nada tiene que haber alguien que diga, estuve en la nada. O sea, que el que existe sos tú. ¿Se entiende? Solo el ser existe. Entonces lo importante en esto del conocimiento, que en realidad no es adquirir un conocimiento, es lo mismo cuando vamos a terapia, ¿no? Yo quiero adicionarme lo que me falta, ¿no? Luego descubro que en realidad lo que me falta es producto de lo que hay, o sea, de todo lo que yo hago. Me quejo de que estoy solo, pero no me doy cuenta de todo lo que hago para seguir solo. Entonces me gustaría que mágicamente alguien me colocara lo que me falta, que es personas y relaciones. Pero cuando cuento mi historia, se queda claro de que vengo huyendo de todas las relaciones y haciendo todo lo posible, desde a quién elijo, o a dónde voy, o cómo me relaciono, para estar solo. Porque tengo pánico. Entonces ahí es cuando lo pensamos mejor, ¿no? Que en realidad no es adicionarme nada, sino transformar lo que hay adentro. Ese viejo dicho que tengo de que la gente no va a terapia a cambiar, sino a descubrir cómo hace para hacer una y otra vez siempre lo mismo, ¿no? ¿Y para qué lo hace? Para huir del dolor, para seguir sosteniendo su identidad. Y el pánico definitivo y final que tenemos en una experiencia espiritual es perder nuestra identidad, lo que yo creo que soy. Pánico a la aniquilación. Y eso es lo que luego confundimos con la muerte. En el momento de morirnos nos parece que, bien, todas las imágenes son las mismas. Va a estar frío, no hay nadie, estoy solo, el desamparo y el abandono total es la muerte. Y a nadie le va a importar. Todos los sentimientos que tuvimos cuando niños, ¿no? Porque para un niño la pérdida de los padres es la aniquilación, ¿no? Y eso ponemos en la muerte. Pero cuando la gente se muere y vuelve, nadie quería volver. He escuchado mucho diciendo, no me querían ahí arriba, me mandaron de vuelta para abajo. Estaba fenómeno, estaba en la belleza, era todo muy lindo. Y tuve que volver. La muerte no es nada de eso que pensamos, ¿no? Esa muerte es la que tememos el desamor. No me acuerdo cómo llegué hasta esto, pero
La pregunta era sobre el conocimiento, ¿no? Habías hecho vos allá atrás. Sí. Entonces, al final, no es que tengamos que renunciar al conocimiento, en el sentido de que el conocimiento verdadero lo tenemos todos adentro y es infinito. Pero es conocimiento real y verdadero, que surge del silencio adentro tuyo. Entonces parece que mágicamente salen las palabras adecuadas y la solución adecuada a determinado momento. Aquí y ahora surge espontáneamente. Te sentís fluir. Inclusive te escuchás a ti mismo diciendo cosas que no sabías. Es muy bello porque dice, esto me tengo que acordar y tengo que anotarlo para no olvidarme. Pero aparentemente lo dije yo, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿Se entiende? Ahora, lo bello es que cuando atravesás esa experiencia de aniquilación o de miedo a la muerte, lo que descubrís es tan maravilloso que no puede ser puesto en palabras. Y no es ninguna pérdida. Es una infinita ganancia. Lo que estás perdiendo en ese momento es lo que te separó de lo que realmente sos. ¿Se entiende? Porque una de las dificultades que hay cuando hablamos de estas cosas es que parte del instrumento que usamos para comprender es lo que oscurece la verdad. ¿No? La mente tiene esa sagrada tarea de oscurecer la verdad, ¿no? La convierte todo en otra cosa, ¿no? Pero por momentos se da la oportunidad de que estemos escuchando con el corazón. Y la verdad entonces se nos impone, no es mi verdad. Sentís que es verdadero y te cae bien, te hace sentir bien.